Episodio 1. El versículo que no estaba ayer. La rutina del padre Elías era inquebrantable: despertar antes del amanecer, encender las velas del altar, abrir su Biblia por el Evangelio de Mateo y leer en silencio mientras el silencio del convento lo abrazaba como un manto tibio. Pero esa mañana, algo cambió. Cuando abrió la Biblia, sus ojos se detuvieron en un versículo que jamás recordaba haber leído. Y cuando la mentira se pronuncie desde el altar, la palabra se reescribirá para castigar al que predica. Frunció el ceño. No solo porque ese versículo no pertenecía a Mateo, sino porque la tinta con la que estaba escrita era distinta. No negra, sino de un rojo seco, como si hubiera sido escrita con sangre. Pasó la mano temblorosa sobre la página. Estaba seca, pero sentía un leve calor, como si acabara de ser impresa. ¡Qué demonios! Elías cerró el libro de golpe. Lo volvió a abrir. El versículo seguía ahí. Lo leyó en voz alta. Su voz resonó hueca, casi ajena. En ese instante, las velas del altar se encendieron solas, una por una, como si hubieran obedecido una orden silenciosa. Se levantó de golpe. Su respiración se volvió pesada. El aire estaba cargado de incienso, pero él no había encendido ninguno. Miró alrededor, buscando alguna presencia. La capilla estaba vacía. Volvió a mirar la página. Ahora el versículo había cambiado. Él ha mentido, y la mentira fue aceptada como verdad. Sintió que algo le apretaba el pecho. Cayó de rodillas. No, yo no he mentido, susurró. Pero su memoria lo traicionó. 3 años atrás, había ocultado una confesión, una que pudo haber destruido la fe del pueblo. Eligió el silencio, para protegerlos. Se dijo, para protegerse. ¿Sabía? De repente, el Evangelio cambió una vez más. El altar será testigo, y la sangre hablará. Un golpe seco interrumpió su lectura. Era la campana del convento. Pero nadie debía tocarla a esa hora. Nunca antes había sonado sola. Corrió fuera de la capilla. La campana seguía tañendo, como si algo invisible la impulsara. Cuando llegó a la torre, no había nadie. Solo un cuervo negro, posado en la cuerda. Lo miraba fijamente. Volvió a su habitación, sudando. Tomó su móvil. Buscó el versículo en línea. Nada. Ni en latín, ni en griego, ni en ninguna versión del Evangelio. Tomó la Biblia otra vez. Ahora, en la parte inferior de la página, había una frase nueva. Esto no es palabra escrita, es palabra viva. Sintió un escalofrío. El Evangelio estaba escribiéndose solo. Y lo hacía, para él. Esa noche, no pudo dormir. En su mente, el sonido de las velas encendiéndose solas se mezclaba con el eco de la campana. Y en lo más profundo, una pregunta lo perseguía como un susurro profético. ¿Qué ocurrirá cuando ya no pueda dejar de leer? Episodio 2. Palabras que sangran. El padre Elías no abrió la Biblia al amanecer como de costumbre. No, esa mañana la miraba desde lejos, como si fuese una criatura dormida que podría despertarse y morderlo si se acercaba demasiado. Pero el miedo, como toda fe rota, no hace más que alimentar la curiosidad. Al mediodía, vencido por una inquietud que le carcomía el alma, se acercó al altar. Tomó la Biblia entre sus manos con suma cautela. Las páginas estaban tibias, como piel viva. La abrió, lentamente, como si lo prohibido pudiera desatarse con un solo gesto. Y entonces lo vio. Donde ayer estaba Mateo 5:9. Ahora decía, bienaventurado el que derrama su verdad, aunque manche la túnica del templo. La tinta no era tinta. Era rojo profundo, brillante. Y justo en ese instante, una gota cayó desde el versículo. Una gota gruesa, oscura, cálida. Sangre. Elías retrocedió. La gota cayó sobre su mano. Y ardió. Dios mío. Se frotó. Se limpió. Pero el ardor persistía. La herida no estaba en la piel. Era más profunda. Como si lo estuvieran marcando por dentro. En ese momento, una voz suave y temblorosa se escuchó desde la entrada de la capilla. Padre. Era Lucía. Una joven de 17 años. Con ojos demasiado viejos para su edad. ¿Está usted bien? Elías ocultó la mano. Cerró la Biblia con violencia y esbozó una sonrisa forzada. Sí, hija. Solo rezaba. Pero estaba sangrando, yo lo vi. No era sangre. Fue un reflejo de la luz. Vete a casa. Pero Lucía no se movió. Padre, anoche soñé que usted leía un libro que no era de este mundo. Y que las palabras se pegaban a su piel y lo hacían gritar. El silencio se hizo espeso. ¿Qué has dicho? El libro tenía letras que se movían. Una de ellas se volvió una serpiente. Lo juro. Y luego, yo gritaba su nombre. Pero usted ya no tenía boca. La joven se quedó quieta.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y cuando desperté, tenía sangre en la almohada. Elías se acercó, con las piernas temblorosas. «Lucía, ¿leíste algo?» Ella negó con la cabeza. «No, pero sentí que las palabras querían que yo lo hiciera». Elías giró lentamente hacia el altar. La Biblia estaba abierta otra vez. Él no la había tocado. El versículo ahora decía: «Ella verá lo que tú temes, y hablará cuando ya no tenga lengua». «No mires», gritó Elías, cubriendo los ojos de Lucía. Pero era tarde. Lucía ya lo había leído. Su cuerpo se estremeció. Cayó de rodillas. Y de su boca salió un sonido imposible. Gutural. Antiguo. Un idioma que ningún hombre moderno debía escuchar. Sangre empezó a brotar de su nariz. Y al fondo de la capilla, una vela se encendió sola. Elías, temblando, entendió por fin. Las palabras no solo estaban vivas, estaban hambrientas. Episodio 3. La Biblia que se defendía sola. Lucía dormía en la cama del convento, pero no descansaba. Se retorcía entre susurros en lenguas muertas y lágrimas que no dejaban de fluir. Elías, con los nudillos blancos por tanto apretar el rosario, no se atrevía a dormir. El Evangelio seguía sobre su escritorio, cubierto con un paño blanco. Y aún así, él sentía su presencia, viva, vigilante, respirando. No podía seguir así. Tenía que demostrar que todo era producto de su agotamiento, que lo sobrenatural era solo su gestión. Instaló una cámara sobre el escritorio, enfocando directamente el libro. La dejó grabando. Si las palabras de verdad cambiaban solas, si las páginas se escribían en sangre, quedaría registrado. Tendría pruebas. Mientras tanto, bajó a la cripta. Allí, entre el moho y las paredes que susurraban historia antigua, buscó en los archivos del convento. Y lo encontró. Un informe polvoriento, sellado por el arzobispado en 1893. Evangelio sin autor. Texto cambiante. Prohibido leer en voz alta. Incinerado por orden eclesiástica. Clasificación: herejía viviente. Pero, el sello de incinerado estaba tachado. Y escrito a mano, en tinta desvaída. Volvió. Elías se quedó helado. ¿Era posible que la misma Biblia maldita hubiera regresado al convento, sola? Subió corriendo. Entró en su habitación. La cámara seguía grabando. Se acercó, con el corazón en la garganta. Rebobinó la grabación. La Biblia, cubierta bajo el paño blanco, se quedó quieta durante horas. Pero a las 3:13 de la madrugada, el paño se levantó solo. Las páginas comenzaron a pasar, una por una, como impulsadas por un viento invisible. Y luego, las palabras empezaron a cambiar. Versículos enteros se borraban, otros se formaban. Pero lo peor fue al final. Una frase apareció lentamente, como escrita por una mano fantasmal. «No te atrevas a grabarme». Segundos después, la cámara explotó. La pantalla se volvió negra. Elías retrocedió horrorizado. Miró hacia la Biblia. Estaba abierta. Y el versículo que lo esperaba decía: «La fe que busca pruebas se ahoga en fuego». De repente, el crucifijo de la pared cayó al suelo. La madera se partió justo por el centro. El Cristo tallado había perdido el rostro. Y entonces, el paño blanco que cubría parcialmente el libro comenzó a arder. No hubo chispa, no hubo llama, solo fuego, saliendo del centro del Evangelio. Elías intentó apagarlo, lanzándole agua bendita, pero el fuego no quemaba la mesa, ni las paredes, solo el paño, solo lo que intentaba ocultar. El mensaje era claro. El Evangelio no quería ser vigilado, quería ser creído. Temblando, Elías cayó de rodillas, y por primera vez, desde que se ordenó sacerdote, sintió miedo de su fe. Episodio 4. El Evangelio que juzga. El pueblo amaneció cubierto por una niebla espesa, de esas que no dejan ver ni las propias manos. La campana de la iglesia no sonó esa mañana, pero un grito sí. Fue doña Clara, la viuda del panadero, quien halló el cuerpo. Don Raimundo, el sacristán del convento, yacía frente al altar, con los ojos abiertos y la lengua arrancada. El padre Elías llegó corriendo, aún con la sotana a medio abrochar. Se arrodilló junto al cadáver. La sangre formaba una línea perfecta desde su boca hasta los pies del altar, como si alguien o algo lo hubiera arrastrado en silencio, sin ser visto por nadie. Pero lo que más le heló la sangre no fue eso. Fue lo que encontró bajo la mano del difunto, una hoja arrancada de la Biblia. No era una página cualquiera. Era nueva. La letra roja. La tinta aún húmeda. Y el versículo decía: «La lengua que profane mi nombre será devuelta al polvo antes de que el sol cruce el cielo». Elías se puso de pie lentamente, sintiendo que todo dentro de él comenzaba a quebrarse.
Don Raimundo. Aquel hombre que pasaba por santo. Que todos admiraban. Pero Elías sabía su secreto. Lo había confesado hacía un año. Borracho, entre susurros de culpa. Había blasfemado. Había robado ofrendas. Y peor, había jurado en falso durante una misa. Elías lo había perdonado. Pero el Evangelio. No. Esa noche, encerrado en su habitación, el padre Elías se sentó frente al libro con manos temblorosas. Lo abrió. Y una nueva frase lo esperaba. ¿Quién eres tú para absolver lo que yo condeno? Elías gritó. Cerró la Biblia y la lanzó al otro extremo del cuarto. Cayó al suelo sin hacer ruido. Pero una vela se apagó sola. Y la habitación se sumió en una penumbra espesa. Él sabía que debía denunciar lo que pasaba. Ir a la diócesis. Entregar el libro. Quemarlo si era necesario. Pero algo más fuerte que el miedo lo retenía. La certeza de que ya no tenía opción. El Evangelio lo había elegido. Para juzgar. Para ser testigo. O para arder junto a los culpables. Golpearon la puerta. Padre, soy Lucía. Él no quería que ella volviera a entrar. No después de lo que había visto. De lo que había dicho. Pero su voz sonaba distinta. Más firme. Más sabia. ¿Abrió? Lucía sostenía un papel en la mano. Esto apareció en mi almohada esta madrugada, susurró. Era otro versículo. No estaba en la Biblia. No aún. La voz de la inocente leerá lo que los culpables no deben escuchar. Elías miró a la joven. Y por un segundo. No vio a una niña. Vio a una profetisa. Vio a una mensajera. Y entendió. El Evangelio no solo estaba escribiendo juicio. Estaba eligiendo apóstoles. Episodio 5. La mujer que leyó lo prohibido. Lucía había cambiado. Desde la noche en que las palabras comenzaron a salir de su boca en lenguas desconocidas. Ya no era la misma muchacha de mirada tímida que limpiaba las bancas de la iglesia. Ahora caminaba como si oyera cosas que los demás no podían oír. Como si los versículos la habitaran. Elías lo notaba. Y lo temía. Aquel día, mientras el sol se escondía detrás de los vitrales, Lucía se presentó sola frente al altar. Con el cabello suelto y los pies descalzos. Traía consigo la Biblia. Esa Biblia. La que nadie se atrevía ya a tocar. Elías la encontró ahí. Inmóvil. Observando el libro como quien mira una herida abierta. Lucía, susurró. Con voz trémula. No lo hagas. No está hecho para ti, ni para nadie. Ella no lo miró. Lo que arde en silencio también puede salvar, respondió. Como repitiendo algo que no era suyo. Abrió el libro. Las páginas pasaron solas hasta detenerse en una nueva escritura. Una que nunca antes había estado allí. Cuando la voz pura lea el versículo prohibido. La piedra llorará y el cielo se agrietará. Lucía leyó. Palabra por palabra. En voz alta. En un idioma que ningún humano debería pronunciar. La capilla entera tembló. Las paredes exhalaron un quejido. Y desde el rostro tallado de la Virgen María, una lágrima descendió en silencio. Piedra llorando. Tal como decía el versículo. Pero no terminó ahí. El suelo se resquebrajó bajo el altar. Una línea negra se abrió como una herida. Del interior emergió un viento helado, acompañado de un olor a incienso mezclado con carne quemada. Lucía cayó de rodillas, jadeando. Y entonces gritó. Un grito que no era de miedo, sino de revelación. Él no está dormido. Él ve. Él juzga. Él reescribe la verdad que ustedes ocultaron. Elías corrió a sostenerla. Pero cuando la tocó, sintió un ardor intenso. Como si su piel fuese de fuego. Lucía lo miró. Sus ojos ya no eran suyos. Eran más negros. Más profundos. Llenos de palabras que querían salir. Y en su frente, lentamente, comenzaron a formarse letras. Como tatuajes vivos. En rojo ardiente. Testigo del versículo viviente. ¿Qué te está haciendo? Gritó Elías. Desesperado. Dios mío. ¿Basta? Lucía lo abrazó con fuerza. No es castigo. Padre, es llamado. Y se desmayó. Elías la cargó hasta el confesionario. La cubrió con una manta. Rezó. Lloró. Maldijo. Pero nada detuvo el temblor de su alma. Antes de dormir, volvió al altar. La Biblia seguía abierta. Una última frase aparecía. Escrita con lentitud. Como si alguien invisible aún estuviera escribiendo. Ella ya ha leído. Tú, debes escribir. Elías entendió. Lucía era la voz. Él sería la mano. El Evangelio quería más que lectores. Quería escribas para una verdad que nadie más debía conocer. Episodio 6. El versículo que no perdona. El pueblo aún lloraba la muerte de Raimundo cuando la noticia del segundo cadáver sacudió lo poco que quedaba de la calma. Esta vez, fue el hijo del alcalde. Lo encontraron carbonizado en su cama. Aunque nada a su alrededor se había incendiado. Ni las sábanas.
ni los muros, ni siquiera el crucifijo colgado sobre la cabecera. Solo él, un cuerpo reducido a cenizas, con los ojos abiertos, como si hubiese visto el rostro del juicio antes de morir. Cuando el padre Elías llegó a la escena, algo lo detuvo en seco. Sobre el pecho del cadáver, colocada cuidadosamente, estaba una hoja arrancada de la Biblia maldita. Una vez más, la tinta roja. El fuego no quema a los inocentes, solo purifica la mentira pronunciada con devoción. Elías sintió las piernas flaquear. Aquella frase no existía la noche anterior. Y sin embargo, ahora estaba aquí, con otro cuerpo a sus pies. El joven, recordaba Elías, había hecho una confesión apenas una semana antes. Había jurado por Dios no haber cometido cierto pecado de lujuria. Elías lo había absuelto, pero sabía que mentía. Y ahora, el evangelio lo había quemado desde dentro. Volvió al convento con las manos manchadas de ceniza y el alma partida. Lucía lo esperaba sentada en la capilla. Sus ojos seguían más oscuros, pero su voz era serena. No puedes protegerlos. Padre, dijo, no a todos. El evangelio no busca redención, busca revelación. Esto es asesinato, gritó él. Esto no puede venir de Dios. Lucía se levantó con calma. ¿Y si la verdad fuera más cruel de lo que tu fe puede soportar? ¿Y si Dios no castiga con rayos ni diluvios, sino con palabras que se escriben solas? Elías cayó de rodillas. Impotente. ¿Qué se supone que debo hacer? Lucía se acercó. Le tomó la mano y le entregó una pluma. Una antigua, de tinta roja. Escribe lo que ves, lo que oyes, lo que el evangelio dicte. Porque no somos autores, somos instrumentos. Esa noche, Elías obedeció, encerrado en su celda, con la Biblia abierta frente a él. Esperó. Y a las 3:33 de la madrugada, las palabras comenzaron a formarse solas sobre una página en blanco. Pero esta vez, no estaban dirigidas a un pecador del pueblo. Eran para él. El que perdona lo que debe ser castigado será juzgado como cómplice del pecado. Elías dejó caer la pluma. Su respiración se volvió errática. Y entonces, el crucifijo de su escritorio comenzó a sangrar. Del costado de Cristo, una gota roja cayó sobre el papel, y en ella se reflejó su propio rostro. No como sacerdote, sino como reo. Episodio 7, el día en que Dios reescribió su verdad. Elías no sabía si estaba soñando o si ya había cruzado el umbral de la locura. Todo comenzó con un silencio tan profundo que dolía. Ni el canto de los pájaros, ni el crujir de la madera vieja del convento, ni siquiera el zumbido sutil de su propia respiración. Solo, un vacío absoluto. Entonces apareció la luz. Pero no era luz celestial. Era fuego. Un fuego que no quemaba, sino que iluminaba desde dentro. Elías se encontró de pie en medio de una llanura de mármol blanco. Infinita, con columnas que se alzaban hasta el cielo como costillas de un gigante dormido. Y en el centro, un trono. Vacío, pero frente al trono, flotando en el aire, estaba una Biblia abierta. Las páginas se movían solas, lentamente, como respirando. Y de repente, una mano surgió de la nada. Enorme, llameante. No tenía carne ni hueso, solo fuego. Y con esa mano, alguien comenzó a escribir. Cada letra, cada trazo, se formaba con llamas vivas. Pero lo más aterrador, era lo que estaban escribiendo. El principio no fue el verbo, sino el silencio. Y del silencio nació la mentira que ustedes llaman verdad. Elías quiso gritar, pero su boca no se abría. Quiso correr, pero sus piernas estaban clavadas al suelo. La mano de fuego siguió escribiendo. Muchos han predicado lo que no entendieron. Muchos han muerto por palabras que no dije. Hoy, yo tomo de nuevo mi voz. De pronto, las columnas comenzaron a resquebrajarse. Del cielo cayó un polvo negro, como ceniza de ángeles. Y entonces, apareció él, no con rostro, ni con túnica blanca, ni con corona, sino como un ser hecho de letras vivas. Versículos flotantes formaban su silueta. Salmos ardientes giraban alrededor de sus ojos invisibles. Y en su pecho, brillaba una sola palabra, revelación. Él habló, pero no fue una voz. Fue un terremoto de sentido, un estremecimiento en el alma. Has leído lo que fue. Ahora escribirás lo que debe ser. No corrijo la historia. ¿La completo? Elías cayó de rodillas, con los ojos llorando humo. Señor, esto destruirá la fe del mundo. Y la voz respondió. No vine a sostener la fe, sino a quemar la mentira. Con un gesto, el ser extendió una de sus manos llameantes hacia Elías. En su palma, apareció una página. Era el capítulo de Marcos. Pero no como Elías lo conocía. Las parábolas eran distintas. Los milagros, oscuros. Y en el centro,
Un nuevo pasaje. Y Jesús escribió en la tierra con fuego. Lo que ningún discípulo se atrevió a recordar. Elías despertó gritando. Cubierto en sudor. Las sábanas empapadas. El aire. Espeso como humo. Se levantó, temblando. Y corrió hacia su Biblia. La abrió por Marcos. Y lo imposible lo esperaba. Todo el capítulo había cambiado. Versículos nuevos. Palabras jamás escritas. Y al final. Una firma. Y vuelvo a hablar. Episodio 8. El niño que vio las palabras moverse. Su nombre era Gabriel. Tenía 8 años y nunca había pronunciado una sola palabra desde que nació. Los médicos lo llamaban mudez idiopática. Los creyentes. Un silencio divino. Pero todo eso cambió el día que entró a la capilla. Fue Lucía quien lo encontró allí, de pie frente al altar, con los ojos clavados en la Biblia que nadie había tocado desde el sueño de Elías. La Biblia se movía. Las páginas pasaban solas. No con violencia, sino con dulzura, como si reconocieran al niño, como si supieran que había llegado para verlas. Lucía no dijo nada, solo observó. Y entonces, sucedió. Gabriel dio un paso al frente, apoyó una mano temblorosa sobre la hoja abierta, y su boca se abrió, no para emitir sonidos guturales, ni para gritar, sino para leer. El cordero no vino a ser sacrificado, vino a recordar lo que el altar olvidó. Dijo, con voz clara, perfecta. Lucía se llevó las manos a la boca, no solo por el milagro, sino por la frase. No pertenecía a ningún evangelio conocido. Era nueva. Y estaba apareciendo en la página mientras el niño la leía, palabra por palabra. Gabriel siguió. El templo está lleno de nombres que nunca pronuncié. Y de cruces que yo no pedí. Su voz era como la de un anciano. Llena de certeza. Llena de siglos. Elías llegó corriendo, alertado por el viento helado que había atravesado el convento. Cuando lo vio, se detuvo en seco. El niño lo miró, y le dijo, usted también ha olvidado. Lo que cayó, lo marcó, lo que no escribió, lo condenará. Entonces, cayó al suelo, desmayado. Lucía corrió a sostenerlo. Elías, con manos temblorosas, se acercó a la Biblia. La página estaba fresca. Las palabras que Gabriel había dicho, ahora estaban impresas en tinta roja. Y al final, una línea más, recién escrita. La lengua que no habló por años. Habló por mí, no para que lo crean, sino para que lo teman. Esa noche, el niño despertó, pero no recordaba nada. Ni la capilla, ni las palabras, ni la voz que lo había poseído. Solo dijo una frase antes de volver al silencio. Ya me usaron. Y no volvió a hablar. Nunca más. Esa misma madrugada, Elías soñó con el niño de nuevo. Pero esta vez, estaba parado sobre una montaña de Biblias quemadas. Y en su pecho brillaba un nuevo versículo. El que habla sin saber, sirve. El que escucha y niega, arde. Cuando despertó, encontró otro mensaje escrito en su pared, en tinta roja. Uno más hablará. Y después, la puerta se abrirá. Episodio 9. El Evangelio maldito de los pecadores. La historia del niño mudo que habló se esparció como humo espeso por el pueblo. Los fieles, al principio, llegaban con miedo. Se persignaban más de lo normal. Hablaban en susurros. Evitaban mirar el altar por más de unos segundos. Pero después, como siempre ocurre con lo prohibido, el miedo se volvió curiosidad. Y la curiosidad, hambre. Una noche, 5 hombres se presentaron ante el padre Elías. Entre ellos, el alcalde, el dueño de la carnicería, un maestro jubilado, una mujer viuda con fama de beata, y un joven seminarista. Queremos leerlo, dijo el alcalde. Si es verdad que ese libro habla, que cambia, que revela, entonces no puede ser ocultado. Elías los miró con los ojos hundidos en sombras. No es un libro, es un espejo, y no todos soportan lo que van a ver reflejado. Entonces es hora de enfrentarnos a ello, replicó el seminarista, con una seguridad prestada. Contra su voluntad, Elías los condujo a la capilla. La Biblia estaba allí, abierta, como si los esperara. Una vela se encendió sola al momento en que cruzaron la puerta. Lucía, desde una banca, observaba sin intervenir. El primero en acercarse fue el carnicero. Hombre robusto, callado, viudo desde hace años. Tomó la Biblia, la miró, y leyó. El que alimentó cuerpos y enterró gritos en el sótano, ahora será comido por su silencio. Gritó. Soltó el libro como si lo hubiera mordido. Y huyó de la iglesia, con las manos temblando. El siguiente fue el maestro. Leyó. El que tocó almas jóvenes con manos viejas, sabrá lo que es ser juzgado por ojos que nunca lo olvidaron.
Su rostro se volvió ceniza. Cayó de rodillas. Y comenzó a rezar. O a rogar. La viuda avanzó. Desafiante. Pero apenas rozó la página. Las palabras se escribieron solas. Tu oración no fue fe. Fue negocio. Cada Ave María que rezaste. Vendiste el nombre de Dios por monedas de soledad. Comenzó a llorar. A gritar que era mentira. Que Dios perdona. Pero la Biblia no respondió. El seminarista, el último, se acercó. Con miedo. Con arrogancia. La Biblia lo miró. Y escribió. Te ordenaste para ocultarte. No por fe. El hábito no cubre la vergüenza. Te verás desnudo en el juicio. Se alejó lentamente. No dijo palabra. Sus ojos estaban vacíos. El único que no se atrevió a leer fue el alcalde. Y aún así, al salir de la iglesia, encontró un versículo escrito con carbón en la puerta de su casa. El que teme leer lo que ya sabe, confirma su culpa. Esa noche, Elías escribió en su diario. No son palabras de Dios. O quizás sí, pero no del Dios que conocí. Esto no busca salvación, ni redención. Esto es una justicia que arde, que revela, que humilla. Y lo peor es que, es justa. Lucía lo observó desde la puerta. Faltan más, dijo con voz hueca. Aún hay muchos que creen que no tienen nada que ocultar. Y el Evangelio ya los espera. Episodio 10, la misa donde el altar sangró. Domingo. La iglesia estaba más llena que nunca. No por devoción, sino por morbo. Por el deseo insaciable de ver si los rumores eran ciertos. ¿Una Biblia que cambiaba sola? ¿Versículos que señalaban pecados secretos? ¿Un sacerdote que hablaba con un Dios que reescribía su propia palabra? El padre Elías, vestido con la sotana negra más antigua que tenía, subió al altar. Sus manos temblaban. En el centro, la Biblia maldita reposaba sobre el ambón. Abierta, viva. Lucía lo observaba desde la primera fila. Gabriel, el niño que volvió al silencio, dormía entre sus brazos. Elías respiró hondo. Cerró los ojos. Y empezó la misa. El Señor esté con vosotros. Un murmullo tibio de respuestas le siguió. Cuando llegó el momento de la homilía, Elías tragó saliva. Sus dedos rozaron la página abierta. Y ahí estaba. Hoy no hablará el hombre. Hoy hablará la palabra que fue silenciada. No era una lectura común, ni parte de ningún evangelio oficial. Pero la voz de Elías, sin que él lo decidiera, comenzó a leerlo. Firme, potente, como si alguien hablase a través de su garganta. Y digo a los que me llaman Señor con labios sucios, vuestras lenguas serán pesadas como piedras. A los que se esconden en sotanas para pecar, mi altar no será su refugio, sino su juicio. El murmullo de los fieles se volvió un zumbido inquieto. Y a los que aplauden el pecado ajeno mientras ocultan el suyo, vuestras manos quedarán manchadas, aunque nunca toquen sangre. En ese instante, un sonido ahogado interrumpió la lectura, como un gemido, del altar. Todos miraron. Una grieta delgada, casi imperceptible, comenzó a abrirse en la piedra blanca. Desde ella, brotó una gota oscura, y luego otra, y otra. Sangre goteaba lentamente, manchando el mantel sagrado. Algunas mujeres gritaron, otros se santiguaron. Un anciano cayó de rodillas, llorando. Pero Elías no se detuvo. Las palabras seguían fluyendo de su boca como un río imposible. El altar sangra porque ha sido testigo de plegarias vacías, de juramentos podridos, de sacramentos sin alma. Una vela se apagó. El crucifijo vibró. Y en el techo, una mancha roja comenzó a expandirse. Lucía se levantó. Gabriel también. El niño abrió los ojos. Miró el altar. Y dijo, Él ya viene. Elías cerró la Biblia. El altar dejó de sangrar. El silencio cayó como un puñal sobre todos. La misa ha terminado, dijo con voz quebrada. Nadie aplaudió. Nadie se movió. La gente salió una por una, con la cabeza baja, como si acabaran de enterrar algo, o a alguien. Esa noche, Elías escribió con tinta roja en su diario. No hay más refugio en este templo. El Evangelio sangra, porque la verdad está harta de esperar. Y debajo de esa frase, sin que él lo escribiera, apareció otra. Mañana vendrá uno que intentará callarme. Que intente. Episodio 11, el juicio de los versículos vivos. El cardenal Vittorio llegó sin avisar. Una mañana gris, con cielo de plomo y cuervos sobrevolando el campanario. Descendió de un auto negro con escolta eclesiástica, cruz en el pecho y rostro de piedra. Venía enviado desde Roma, dijeron, para investigar hechos anómalos que rozaban la herejía. Pero Elías, al mirarlo a los ojos, supo que no venía a investigar, venía a callar. ¿Dónde está?, preguntó el cardenal, sin saludar. ¿El qué?,
Elías fingió ignorancia. ¿El libro? El que sangra. El que habla. El que está manchando el nombre de Dios. Lo condujo hasta la capilla. Elías pensó que sentiría miedo. Pero no. Lo que sintió fue calma. Porque sabía lo que estaba a punto de pasar. El cardenal se acercó al altar sin arrodillarse. Observó la Biblia con desdén. ¿Esta es la fuente del escándalo? No es escándalo, respondió Elías. Es revelación. Vittorio abrió el libro con brusquedad. Las páginas parecían tranquilas. Silenciosas. Vacías. ¿Dónde está la tinta roja? ¿Dónde están los versículos profanos? ¿Dónde está la blasfemia? Elías bajó la mirada. Lucía, desde el último banco, comenzó a llorar en silencio. El cardenal, con una sonrisa arrogante, tocó la página con 2 dedos. Y en ese momento, todo se apagó. Las velas, los vitrales, incluso el aire. Y la Biblia comenzó a escribir. Las letras brotaron como sangre fresca. Has mentido bajo mi nombre. Has tocado lo que juraste proteger. Has firmado pactos en la sombra. Y aún así, te llamas santo. Vittorio retrocedió, pálido. Esto es un truco. Un montaje, gritó. La Biblia respondió. No con letras. Con su nombre. Escrito en tinta negra por primera vez. Vittorio Aldobrandini. El que lavó pecados con silencio y calló los llantos de Roma. ¿Quieres que siga? El cardenal se llevó las manos a los oídos. Temblaba. Sudaba. Y por un instante, una mancha roja apareció en su sotana, justo en el corazón. Elías lo sostuvo del brazo. Ya no puede mentir. Este evangelio no está escrito por hombres. Está escrito por las víctimas. Por los que fueron silenciados. Por los que no pudieron hablar, pero nunca olvidaron. Vittorio cayó de rodillas. Yo solo obedecía. La Biblia escribió una última frase. No juzgo a los ciegos. Juzgo a los que vendieron su vista. El cardenal se levantó con dificultad. Este lugar será cerrado. Excomulgado. Olvidado. Elías asintió. Que lo intenten. Esa noche, el cardenal abandonó el pueblo sin decir palabra. Pero antes de cruzar el puente, la Biblia apareció abierta sobre el asiento del copiloto. Y en su página, solo una frase. Ya no puedes huir. Ya eres parte del capítulo. Episodio 12, el fuego que borró la mentira. La noche descendió con un silencio antinatural. No había grillos. No había viento. Ni siquiera el murmullo de las hojas. Solo un susurro persistente. Como si alguien, o algo, pasara las páginas de un libro invisible. El padre Elías sintió el cambio antes de que ocurriera. Lo supo en la piel. En el latido de su corazón. En las paredes del convento que crujían como si supieran que se acercaba el final. En la capilla. La Biblia seguía abierta sobre el altar. Pero esa noche, no escribía. No hablaba. Solo esperaba. Lucía se arrodilló frente a ella. Gabriel dormía a su lado. Con los labios entreabiertos y las manos cruzadas sobre el pecho. Como si soñara con ángeles cansados. Hoy terminará, ¿verdad? Preguntó Lucía. Elías asintió. Sin mirarla. Sí, pero no como creemos. Fue entonces cuando el primer grito se oyó en el pueblo. Después, otro, y otro más. El fuego no comenzó con humo. No hubo chispa, ni trueno, ni relámpago. Solo, fuego. Las casas se incendiaron de adentro hacia afuera. Las puertas se sellaron solas. Las campanas comenzaron a sonar sin que nadie las tocara, tañendo el juicio con cada repique. Desde la colina, Elías observó las llamas devorar la plaza, los negocios, las calles empedradas. Pero la iglesia no ardía. Lucía lloraba, no por el fuego, sino por lo que entendía en silencio. ¿Es justo esto?, susurró. No, respondió Elías. Pero es verdadero. Entró a la capilla por última vez. Se arrodilló frente al Evangelio. Abrió su diario. Y escribió. Si alguien encuentra esto, no intente leerlo en voz alta. No intente entenderlo. Este libro no busca comprensión. Busca obediencia. Hoy, el fuego se llevó lo que debía ser revelado. Yo, he cumplido. La mentira ya no tiene templo. Dejó la pluma. Besó el altar. Y se fue. Nadie lo volvió a ver. Al amanecer, cuando las cenizas aún flotaban sobre el aire, los bomberos encontraron algo imposible. Toda la aldea era un campo de escombros humeantes. Pero la iglesia estaba intacta. Ni un muro dañado. Ni una cruz caída. Y sobre el altar, en perfecta calma, la Biblia, abierta, sin ceniza, sin polvo, solo una página visible. Y en ella, la última frase escrita. Elías ya no escribe. Pero el capítulo aún no ha terminado. Episodio 13, el retorno del Evangelio sin dueño.
Han pasado 12 años desde que el fuego borró del mapa al pueblo de San Jerónimo. Los pocos que sobrevivieron hablaron de un juicio divino. Otros, de una epidemia de locura colectiva. Pero ninguno volvió jamás. Nadie reconstruyó la iglesia. Nadie reclamó las ruinas. Salvo un niño. Se llamaba Martín. Tenía 7 años y vivía en un orfanato gris a las afueras de Toledo. Nunca había conocido a sus padres. Solo sabía que lo habían encontrado envuelto en un manto negro, con una marca roja en el pecho, una palabra en latín que nadie supo traducir. Una tarde, mientras exploraba el desván del orfanato, Martín halló una caja sellada con cera seca. Estaba enterrada entre muebles olvidados y santos rotos. La abrió, y ahí estaba, el Evangelio, el mismo, la misma cubierta desgastada, el mismo olor a incienso antiguo y humo, pero no parecía viejo, ni dañado, ni quemado. Parecía, esperando. Martín, curioso, lo llevó a su cama. Esa noche, sin entender por qué, lo colocó bajo la almohada. Y soñó. Soñó con fuego que no quemaba. Con palabras que volaban como pájaros. Con una voz profunda que le decía: tú no necesitas leerme. Yo hablaré a través de ti. Cuando despertó, tenía la palma de la mano manchada de rojo. No sangre. Tint. Y sobre la primera página del Evangelio, una nueva línea había aparecido. Elías cerró el pasado. Martín abrirá lo que viene. Desde entonces, comenzaron a suceder cosas. Cada vez que Martín tocaba el libro, este escribía, no sobre pecados, no sobre juicios, sino sobre el futuro. Fechas, nombres, eventos que aún no habían ocurrido. Un ángel llorará en Calcuta. 2029. Una estatua sangrará en Montreal. 2031. El humo subirá sin fuego en Jerusalén. 2033. Y uno más. Cuando el capítulo se complete, el lector se convertirá en autor. Los cuidadores del orfanato empezaron a notar algo raro. Martín hablaba solo. Desaparecía por horas. Una noche, lo encontraron dibujando mapas de ciudades que nunca había visitado. Escribiendo en idiomas que jamás había aprendido. Intentaron quitarle el libro, pero cada vez que alguien lo tocaba sin permiso, sufría una quemadura leve, en forma de cruz invertida. Finalmente, lo dejaron en paz. Demasiado miedo. Demasiado tarde. Porque Martín ya no era un niño cualquiera. Era un profeta sin entrenamiento. Un escriba sin maestro. Un apóstol sin fe. Una noche de luna nueva. Se despertó sobresaltado. La Biblia había escrito sola mientras dormía. Una sola frase. En letras negras como la muerte. ¿Estás listo? Debajo. Un versículo nuevo. El próximo lector no abrirá el libro. El próximo lector será abierto por él. Martín sonrió. Y en su mirada, ya no había infancia. Solo revelación. Episodio 14. El apóstol que vendrá. No tenía nombre. O al menos, no uno que se pudiera pronunciar sin temblar. Los monjes del monasterio de Fátima lo llamaban el silenciado. Porque desde que apareció, nadie podía hablar en su presencia. Las palabras simplemente se esfumaban. Como si la lengua supiera que ya no era la más autorizada para hablar. Llegó una madrugada lluviosa. Envuelto en una túnica gris. No tocó la puerta. Solo apareció, de pie, frente al altar del claustro, con una Biblia abierta entre las manos. Pero no era una Biblia normal. Era ese Evangelio. El que sangraba. El que juzgaba. El que escribía solo. Y desde que llegó, el mundo empezó a cambiar. Los pájaros que cantaban al amanecer dejaron de hacerlo. Las cruces colgadas en los cuartos giraron lentamente hasta quedar boca abajo. Y los espejos comenzaron a reflejar cosas que no estaban presentes. En Roma, un teólogo anciano leyó una carta sin remitente. Solo tenía una línea. Uno ha nacido con el poder de reescribir lo sagrado sin escribir una sola palabra. En Jerusalén, un niño con ceguera congénita abrió los ojos una mañana y gritó: Él ya está aquí. El Evangelio está pensando en nosotros. Y en la oscuridad de un confesionario abandonado en México, un sacerdote moribundo escribió con su propia sangre. Lo que antes se decía con lengua, ahora se dirá con pensamiento. Lo llamaban el apóstol que vendrá, porque aunque ya caminaba entre ellos, aún no había hablado, aún no había escrito, aún no había pecado. Pero todos sabían que en cuanto lo hiciera, la palabra cambiaría de forma para siempre. Martín, ya adolescente, lo buscaba. Los sueños lo guiaban. La Biblia le revelaba fragmentos de su paradero en pasajes crípticos, donde el agua muere sin tocar tierra, donde los cuerpos se entierran sin nombres. Allí lo hallarás. Y lo encontró. En una capilla derrumbada, en medio del desierto, sentado en silencio, con los ojos cerrados, y el Evangelio en su regazo. Cuando Martín se acercó,
El aire se volvió más denso, más pesado, como si cada paso pesara siglos. El apóstol abrió los ojos, negros, vacíos, infinitos. Martín quiso hablar, pero no pudo. Su garganta se selló, y aún así, dentro de su cabeza, escuchó una voz que no era suya. Tú escribiste el futuro, yo lo desharé. No habrá más fe basada en miedo. Habrá una palabra tan pura, que dolerá. Y entonces, el Evangelio cambió ante sus ojos. Sin tinta, sin contacto, solo con la presencia de aquel ser que pensaba. Y la palabra obedecía. Las frases se reordenaron. Los nombres desaparecieron. Y un nuevo capítulo emergió. El apóstol sin boca. El profeta sin pecado. El que juzga con solo recordar lo que otros intentan olvidar. Martín cayó de rodillas. ¿Eres Dios? El apóstol sonrió por primera vez. No, pero fui escrito por él. Episodio 15, las últimas palabras del Dios que cambia. Fue en un amanecer sin sol. El cielo no era azul ni gris. Era blanco, vacío, como una página que aún no había sido escrita. Martín se encontraba de pie, una vez más, frente al apóstol sin boca. Él no hablaba, nunca lo había hecho, pero el mundo entero escuchaba lo que pensaba. A sus pies, el Evangelio, cerrado, tranquilo, demasiado tranquilo. Desde que el apóstol apareció, el libro ya no escribía solo, ahora esperaba. Y esa mañana, estaba a punto de hablar por última vez. Lucía llegó desde el norte. Sus ojos estaban nublados. No por el tiempo, sino por las visiones que no la dejaban dormir desde hacía semanas. Gabriel, ya convertido en joven, caminó desde el sur, con las manos vendadas. Se había arrancado las uñas al intentar detener lo que el Evangelio le obligaba a dibujar en sus sueños. Y al oeste, decenas de sacerdotes, profetas errantes y fieles perdidos se acercaban al lugar, como si una fuerza invisible los estuviera reuniendo. Un llamado que no necesitaba ser comprendido, solo obedecido. El apóstol extendió la mano. La Biblia tembló, y se abrió. Pero esta vez, no para revelar algo nuevo, sino para borrar. Las letras comenzaron a desvanecerse. Una por una, versículos enteros se disipaban como humo. Las parábolas se disolvían. Los nombres de Jesús, de los discípulos, de las ciudades sagradas, todos desaparecían. Hasta que solo quedó una página, una sola, y en el centro, una frase recién escrita, como respirada por el universo. Esto fue todo lo que dijeron de mí. Ahora escuchen lo que yo diré. Martín cayó de rodillas. Lucía gritó. Gabriel se desmayó. El apóstol cerró los ojos. Y cuando los volvió a abrir, la Biblia se volvió polvo. No estalló, no ardió, simplemente dejó de ser. Y el cielo blanco, ese cielo mudo, comenzó a llenarse de letras. Miles, millones, versículos sin papel, palabras que no necesitaban ser escritas, porque eran vividas. Los presentes las veían flotar en el aire, moverse, latir. Amarás sin nombre, creerás sin miedo, no necesitarás templo, serás el templo. La revelación no estará en un libro, estará en ti. Las palabras los atravesaban, como luz, como fuego, como silencio. Y cuando la última frase se formó en el cielo, todos entendieron. No hay última palabra. Cada vida será un versículo. Nadie volvió a ver al apóstol. Nadie reconstruyó el Evangelio. Pero desde ese día, cada vez que alguien miente, una palabra desaparece de su lengua. Y cuando alguien ama con verdad, una frase nueva aparece en su alma. Epílogo. En algún lugar olvidado, una niña abre una caja vieja. Dentro, no hay libro, solo una hoja en blanco. Y en ella, una línea roja comienza a escribirse. Capítulo 1. Epílogo. La página que nunca termina. La niña se llamaba Alma. Tenía 6 años. Y vivía en un orfanato rural donde nadie hablaba de Dios. No porque no creyeran, sino porque tenían miedo Él pudiera escuchar. Un día, mientras exploraba un cuarto cerrado con cadenas oxidadas, Alma encontró una caja de madera, vieja y cubierta de polvo. No tenía cerradura, solo un símbolo grabado en la tapa, un ojo que lloraba tinta. La abrió, y dentro, solo había una hoja en blanco. Pero cuando sus dedos tocaron el papel, una línea comenzó a escribirse sola. Todo lo que fue escrito fue solo el comienzo. Alma no se asustó, no gritó, solo sonrió. Esa noche, mientras dormía, las paredes de su cuarto comenzaron a mostrar letras, no como garabatos,
sino como si alguien estuviera escribiendo desde dentro del concreto. Las frases no venían de libros antiguos, ni de escrituras sagradas. Venían de ella, de sus pensamientos, de su dolor, de su deseo de entender lo invisible. En otro lugar, Martín abrió los ojos. Había sentido el cambio. La tinta viva había elegido un nuevo testigo, Lucía, ahora anciana. Encendió una vela sin motivo, y supo que todo estaba empezando de nuevo. Gabriel, en su exilio silencioso, soñó con una niña de cabello dorado, y en su sueño, ella le dijo: «Tú escribiste lo que fue. Ahora, yo escribiré lo que nadie se atrevió a imaginar». El mundo siguió girando. Las iglesias siguieron llenándose. Las plegarias siguieron repitiéndose. Pero en algún rincón del planeta, una hoja en blanco seguía escribiéndose, poco a poco, verso a verso, no para repetir el pasado, sino para anunciar que el Evangelio aún no ha terminado.